Hay otros asuntos a destacar en esta jornada y uno de ellos tiene que ver con que el Comité contra la Tortura de la ONU entregó al Estado uruguayo sus recomendaciones finales en base al cuarto informe periódico de Uruguay realizado el 5 y el 6 de mayo en Ginebra. Y las observaciones que hizo este comité versan sobre muy distintos temas. Entre ellos, por ejemplo, modificaciones incorporadas a través de la LUC, la situación de las cárceles, la justicia juvenil, la violencia de género, las causas y la reparación frente a los crímenes de lesa humanidad, la falta de tipificación del delito de tortura, el sistema de asilo y los centros de atención a episodios agudos de salud mental. Ahí está. Y de estos temas vamos a estar hablando justamente con Tamara Zamudio, que es integrante de SERPAG y que además estuvo en Ginebra justamente en el marco del análisis que realiza este comité. Tamara, bienvenida a Ciudad Viva. Buen día. Buen día, ¿qué tal? Un gusto estar con ustedes. Un placer Gracias por recibirte. la invitación. Un placer. Recién Marcelo estaba enumerando algunos de los aspectos que, bueno, a grandes rasgos generan más preocupación a propósito del informe de este comité. Entre otras cosas, se habla de algunos aspectos vinculados a la ley de urgente consideración. ¿Cuáles son lo que más preocupa, digamos, para el Servicio de Paz y Justicia? Bien, bueno, para SERPAG creo que igual hubo en el informe o en las recomendaciones que entrega el Comité contra la Tortura, hay varias de las preocupaciones que SERPAG viene manifestando en relación a la ley de urgente consideración. La primera y puntual y central, digamos, para lo que es el trabajo del Comité contra la Tortura, tiene que ver con la violencia policial. Hay una consideración de que los cambios de la ley de urgente consideración, tanto en el Código del Proceso Penal como en la ley de procedimientos policiales, implican, digamos, regresiones porque aumentan la discrecionalidad o el poder de la policía a la hora de actuar, tanto en el marco de investigaciones penales, y esto tiene que ver con salvaguardas al momento de la detección, es decir, de la detención, perdón, a los derechos que tienen las personas privadas de libertad cuando son detenidas. Allí hay algunas modificaciones como el artículo 21, que tiene que ver con la posibilidad de la policía de realizar interrogatorios y que eso sea utilizado por Fiscalía como prueba, o también el aumento de la cantidad de horas para el aviso a Fiscalía cuando la persona es detenida, que es de 2 a 4 horas. Esos son dos puntos centrales para el Comité contra la Tortura y que desde SERPAG manifestábamos que eran preocupantes porque debilitan las garantías y las salvaguardas de las personas cuando son detenidas. Pero bueno, también hay otras modificaciones que tienen que ver con el aumento de la discrecionalidad y del poder de la policía en la acción en la vía pública, ¿no? Como puede ser la legítima defensa, hay una mención particular y especial a ese punto, el aumento de la presunción también de la inocencia en la acción de la policía. Ahí incluso el comité plantea que no existen argumentos, ¿no? O no existe una situación que amerite o que implique, digamos, que esas modificaciones se lleven a cabo. Y bueno, y después algunas otras que tienen que ver con el aumento de los crímenes, digamos, o de los delitos penales en relación a la autoría, el agravio de la autoridad policial, por ejemplo, o también la resistencia al arresto. Esos son puntos, digamos, que hacen que el Comité contra la Tortura manifieste, digamos, su preocupación e inste al Estado a que la normativa nacional se ajuste a los criterios que tiene el Comité contra la Tortura y también otros tratados y convenios internacionales que Uruguay ha firmado y ha ratificado, porque los ha firmado todos, hay que decirlo, y eso es muy importante y necesario, digamos, como bueno, tiene que ver también con otros puntos u otros aspectos que hacen también al tema de violencia policial. ¿Qué peso tiene este informe que realiza el comité, digamos? Porque no es vinculante, son recomendaciones que se hacen al Estado uruguayo. Exacto, no son vinculantes, pero bueno, sí son importantes en términos o en las implicancias que tiene la participación uruguaya dentro de Naciones Unidas, ¿verdad? La ONU tiene distintos comités, distintos tratados que son marcos de derechos humanos, paradigmas, donde separan los estados y es necesario que las normativas nacionales se ajusten a eso. Entonces, las revisiones para lo que sirven es ir viendo, digamos, en qué medida las políticas de Estado, porque hay una mirada que no está centrada en lo que es un periodo de gobierno o en lo que es una gestión de un partido o de un sector, sino específicamente a los cambios en las políticas de Estado y en las improntas, porque la mirada es sobre los derechos de las personas y sobre los marcos de derechos que existen en el Estado para garantizar que esos derechos fundamentales sean cumplidos. Entonces, estos informes son guías para el Estado para seguir mejorando las prácticas y las prácticas institucionales, pero también las normativas que se desarrollan y que esas, bueno, se ajusten o se cumplan en la mayor medida posible a los distintos convenciones y tratados. En particular fue la Convención contra la Tortura, que mira mucho más las situaciones de tortura y también
también de tratos crueles, inhumanos y degradantes, pero bueno, hay otras convenciones que tratan distintos temas. Está la Convención contra la Discriminación de la Mujer, de los Derechos del Niño, en fin, hay distintos ámbitos de tratados que, como decía, Uruguay los ha firmado todos, y eso implica que hay una revisión de un comité de expertos que dice, bueno, si vamos por un camino más alineado a esa convención o no, y en qué sentido tenemos que hacer modificaciones o mejoras para que se alineen más a esa convención y a esos derechos fundamentales que debemos preservar. Queda claro que estas son recomendaciones que hace el Comité contra la Tortura de las Naciones Unidas a Uruguay. Dentro de la delegación hubo varios actores oficiales, digamos, entre ellos, por ejemplo, Miguel Petit, el comisionado para las cárceles. Sí. Justamente con respecto a ese tema, las condiciones de reclusión, que es otro punto, digamos que no está, porque recién analizabas vos, sí, Bárbaro, cosas de la LUC, sí, pero el tema de las condiciones de reclusión que va por fuera también estuvo, ¿no?, arriba de la mesa. Sí, también. Ahí manifestar, esto sí es una postura de Serpaj. Nosotros en nuestro informe también manifestábamos que la ley de urgente consideración recrudecía las condiciones del sistema carcelario al aumentar las penas, a disminuir los criterios de alternativas a la privación de libertad. Y bueno, y eso también en cierta medida es causa, digamos, de parte de las condiciones deplorables y de los tratos crueles, inhumanos y degradantes que existen dentro de las cárceles. Allí tanto fue tomado, digamos, distintos informes, el Comité contra la Tortura tomó informes de las organizaciones sociales, pero también, como decías tú, del comisionado parlamentario, hace referencia incluso a este informe de Comité contra la Tortura a eso, y manifiesta una preocupación enorme por lo que son las condiciones, ¿no? Las lamentables condiciones, tanto de hacinamiento, de acceso a la salud, de acceso a la alimentación, de espacios, digamos, que reproduzcan medidas como alternativas, ¿no? Ellos llaman de rehabilitación, nosotros creemos de derechos fundamentales que deben estar consagrados en la privación de libertad, como es la educación y es el trabajo también. Hay un punto específico que tiene que ver con la muerte en cárceles, porque esto el Comité contra la Tortura lo revisa y lo mira, digamos, con detenimiento, y tenemos un aumento de un 79% en las muertes para el año 2021. Es un año récord en muertes dentro del sistema carcelario y de muertes por situaciones violentas y también por inasistencia médica, ¿no? Entonces ese es un punto muy importante, neurálgico del Comité contra la Tortura. Se vuelve a señalar la necesidad de generar políticas de Estado que dignifiquen las condiciones de las cárceles, y en realidad vale de aclarar que este es un punto, o estos puntos, digamos, de mejorar las condiciones, de también disminuir las muertes en cárceles y asegurar también derechos fundamentales, es un punto que se viene mencionando y que el Comité contra la Tortura viene señalando preocupación desde revisiones anteriores, ¿no? El informe anterior, que es de 2014, ya marcaba una situación de hacinamiento y de tratos crueles, inhumanos y degradantes que era preocupante. Creemos que en este informe se acentúa un poco más esa preocupación, hay puntos específicos, digamos, que se desagregan de lo que son esas malas condiciones, como la falta de asistencia médica o, como decía, la muerte en cárceles, y bueno, nada, queda ahí obviamente mucho más instalada la preocupación y la denuncia también, ¿no?, de estas condiciones. Y a propósito de eso, hace un par de semanas el comisionado parlamentario para el sistema carcelario, Juan Miguel Petit, presentó un informe de cuál es la situación actual del sistema carcelario. Tenemos récord de personas privadas de libertad, las condiciones de hacinamiento están presentes. Bueno, tú hablabas del tema de las muertes en cárceles, incluso más allá de accidentes y suicidios se han dado muertes dudosas. ¿Qué visión tiene Serpaj puntualmente sobre esto, ya que estos dos informes de alguna manera coexisten ahí con la realidad? Sí, bien, no, es una situación de mucha preocupación. Nosotras tenemos un espacio de recepción de denuncias que en realidad tenía una mirada más específica en tema de violencia policial, pero donde hemos empezado a recibir muchas situaciones que tienen que ver con muerte en cárceles y también con prácticas, digamos, de tratos crueles, inhumanos y degradantes allá adentro. Nosotros, en ese sentido, un trabajo que Serpaj ha hecho sistemática o periódicamente desde fines de los 80 es el ingreso a las cárceles para hacer un monitoreo, para denunciar y acompañar determinadas situaciones. A nosotros se nos rechazó ese ingreso en abril, digamos, hacía 2 años veníamos solicitando tener, digamos, en realidad determinadas instancias con el Ministerio del Interior para conversar al respecto y poder ingresar a algunas de las cárceles para conocer de primera mano las situaciones. ¿Por qué se da esta negativa? Porque también se cortó el ingreso de Nada Crece. Bueno, ahora se flexibilizó un poquito más, sí, pero ¿qué hay? ¿Una visión de barrer para adentro y no dejar que actores
Parecería, o sea, lo que se nos respondió, digamos, a las solicitudes fue que, bueno, que las organizaciones, las instituciones a cargo del ingreso y del monitoreo de la situación del sistema es el Mecanismo Nacional de Prevención y la figura del comisionado parlamentario. Nosotros y nosotras creemos que, obviamente, la sociedad civil tiene otro rol, juega tiene otras capacidades y otras necesidades a la hora de entrar y puede apoyar de otra forma. La sociedad civil tiene una mirada específica y particular, y por más que obviamente creemos y son necesarias la mirada, la supervisión y el monitoreo que hace tanto el mecanismo como el comisionado parlamentario, creemos igual que es necesario que sociedad civil también ingrese, porque bueno, es necesario conocer, y cuantos más actores puedan participar, también no solamente en la denuncia, ¿no?, sino en la construcción de caminos que puedan ser distintos y que puedan mirarse desde una perspectiva como tenemos nosotros de defensa de los derechos humanos o de las condiciones y las implicancias que esas condiciones generan en la cotidianeidad de las personas privadas de libertad. Entonces, nos parece preocupante, obviamente, esta situación, y más cuando venimos escuchando todos los días casi noticias de distinto tipo, pero que implican la vulneración de derechos dentro de las cárceles. Es que uno lo ve afuera y es aberrante, ¿no? Tremendo, sí. Tremendo. Otra de las recomendaciones de las Naciones Unidas tenía que ver con la Institución Nacional de Derechos Humanos. ¿Cuáles fueron esas recomendaciones? Y también quiero, para complementar un poco todo esto, ¿cuál fue la reacción o la respuesta o la versión de las autoridades locales, las autoridades uruguayas, que también estuvieron presentes? Bien, sobre ese punto es muy neurálgico para el Comité contra la Tortura, porque bueno, la existencia de los mecanismos nacional de prevención o los ombudsman, como le llaman, digamos, desde el sistema internacional, tiene que ver con el Comité contra la Tortura, porque es parte central, digamos, del trabajo del comité, la promoción, ¿no?, a través de un subcomité que existe, pero la promoción de mecanismos nacional de prevención que sean fuertes, que estén autónomos, con buen presupuesto y con capacidad, ¿no?, para poder cubrir todo el territorio nacional. En ese sentido hubo una preocupación muy importante y muy grande por parte del comité en relación a los posibles cambios normativos que se estuvieron tratando y charlando y conversando, digamos, a nivel de la agenda pública en los últimos meses, y también algunos ataques directos que ha recibido por parte de algunos sectores que hoy integran la coalición de gobierno. Básicamente el sistema político que de alguna manera expresó la intención o de modificar el rumbo y el objetivo de la institución o directamente desmantelarlo. Exactamente, sí, exactamente. Ya bueno, sobre eso en realidad hubo una afirmación muy contundente por parte de las autoridades que estaban allí presentes de negar el desmantelamiento, ¿no?, de la institución de derechos humanos y en particular del Mecanismo Nacional de Prevención. Sí se dijo que se querían hacer modificaciones, no se explicaron ni se profundizó en relación a cuáles, pero sí se negó, digamos, la posibilidad de desmantelarlo. De todas formas, el Comité contra la Tortura presentó su preocupación en relación a esto, no solamente en relación a la necesaria autonomía e independencia que tienen que tener este tipo de organismos, sino también al presupuesto acorde que debe tener para poder desarrollar su tarea, y también, bueno, a potenciar, digamos, las potestades que tiene hoy instaladas en la ley 18.446 y que, bueno, es la que está un poco en juego o a consideración de parte del sistema político para ser modificada. Tamara, Betania Núñez, nuestra productora, me va a resoncar, pero en 30 segundos, sí. ¿Qué pasaría si, por ejemplo, se da esa intención de desmantelar o cambiarle rumbo a la institución de derechos humanos? Bueno, ahí se puede... tuvimos una conversación desde Serpaz con el representante del subcomité de prevención contra la tortura, que es este organismo que se encarga de velar por la existencia y la salud, en cierta medida, de los mecanismos nacional de prevención. En esa conversación, obviamente, manifestaron mucha preocupación en el caso de que se iniciara algún tipo de desmantelamiento o algún cambio normativo que fuera muy regresivo. Este subcomité se puede expresar, también el Comité contra la Tortura, incluso puede haber una llegada de delegados o de relatores o miembros de las Naciones Unidas y de estas áreas en particular para tratar, bueno, de generar o de instalar, digamos, algún tipo de intercambio para poder mostrar, digamos, la necesidad y la fortaleza que tienen los mecanismos y la necesidad de que existan y de que existan con todas las condiciones, ¿no?, necesarias para poder desarrollar su tarea. Bueno, dejamos esta charla a cuenta de más. Sí, a ver porque la verdad que tiene a ver cómo nos va haciendo todos los deberes que quedan pendientes, o por lo menos que
el Comité contra la Tortura de las Naciones Unidas nos han impuesto Una al lista Uruguay de tareas. entero, porque esto Sí. va más allá de la política partidaria, esto es para el Uruguay entero. Uruguay Sí, entero. recordemos que esta mirada fue desde 2014 a 2022, Claro, o sea, fueron 8 tal cual. años, incluye varios periodos de gobierno y las miradas o las preocupaciones siguen manteniéndose, así que estamos hablando de políticas institucionales o políticas de Estado y no necesariamente de ciertos periodos de gobierno. Muchas gracias por estos Gracias a minutos. Gracias, ustedes. Tamara. A las Muchísimas órdenes. gracias. Muy bien.